Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero se encuentren bien. Quiero recordarles que estamos aquí a sus órdenes en lo que podamos ayudarles a orar. Si desean que oremos por algo en particular, les invito a que me envíen un correo electrónico. Mi correo es muy fácil, pastornoel420@gmail.com, pastornoel420@gmail.com. Y seguimos reuniéndonos en persona. Si desean acompañarnos, encantaría verlos aquí en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también cada miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga. Bueno, hoy estaremos continuando una serie de mensajes en donde estamos aprendiendo cómo nosotros como creyentes hijos de Dios podemos mantener ese valor, esa valentía que necesitamos para seguir adelante en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Y antes que nada me gustaría orar para que Dios nos hable de una manera clara, una manera en que Él pueda edificarnos. Dios bueno, te damos gracias por este espacio que nos permites. Prepara cada corazón y cada mente para ser altamente edificado y bendecido a través de la predicación de tu palabra. Y Dios, tú conoces las necesidades de todos los presentes, que tú los bendigas, Dios, y que sientan tu presencia en sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cada año, alrededor de estos tiempos, hay incendios forestales que surgen, que queman cientos y cientos de hectáreas. Y a veces estos incendios se acercan a áreas residenciales que amenazan destruir casas y las familias que viven dentro de esos lugares. Ahora, si usted no vive en áreas que son susceptibles a estos incendios, quizás usted no está a riesgo. Pero al nivel espiritual, todos nosotros, cada día, estamos rodeados de incendios espirituales que amenazan destruirnos. Ahora, esto no debería de ser una sorpresa. Jesús nos dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Jesús también nos dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Miren, por una dirección, estos incendios espirituales se manifiestan en la cultura que amenazan a consumir todo lo que nosotros valoramos y todo lo que nosotros creemos acerca de nuestra fe. Por otra dirección, existen los incendios de Satanás. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando, dice, a quién devorar. Y luego por otra dirección se dejan venir los incendios que se manifiestan en circunstancias difíciles que afectan a nuestras familias, a nuestro trabajo, en el mundo en donde vivimos. Y si eso no fuera suficiente, de otra dirección se dejan venir ataques que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, que hacen guerra en contra del Espíritu y que quieren jalarnos de Dios. Nosotros nos encontramos en diversas situaciones y a veces las cosas se ponen tan duras que uno piensa que no hay salida. Pero saben, hermanos, hermanas, sí hay salida, sí hay remedio. Y si solamente nos respaldamos en Dios y en su palabra y en sus promesas. Miren, 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y las mismas escrituras que leímos anteriormente, Jesús, cuando nos advierte, también nos ofrece su promesa y su esperanza. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y también dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego en Juan 16:33, en el mismo versículo en donde Jesús nos dice que en el mundo tendréis aflicción, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
Y dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y luego en Romanos 8:37 el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos en una serie de mensajes que nos están enseñando no solamente cómo sobrevivir, sino cómo triunfar en un ambiente difícil que nos amenaza a cada momento. La semana pasada estuvimos aprendiendo por qué nosotros no debemos de entrar en pánico, en un mensaje titulado No te asustes, que tienes que controlar tus emociones y aplicar las mismas palabras que el Señor le comunicó a Josué 3 veces cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y hoy quisiera animarte a que camines sabiamente, a caminar sabiamente. Específicamente quiero hablarte acerca de la importancia de tener una conciencia situacional espiritual. Y Pablo nos anima en Efesios 5:15 cuando nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren, ¿estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor? ¿Qué consciente estás de las situaciones, de las pruebas, de las luchas que estás pasando? ¿Entiendes que detrás de esas luchas, detrás de esos estragos, hay una guerra espiritual? ¿Verdaderamente sabes lo que está ocurriendo a tu alrededor? ¿Sabes que el enemigo más grande a nuestra conciencia situacional espiritual es la negación? Es cuando nosotros sustituimos lo que deseamos ocurra con lo que está verdaderamente ocurriendo. Muchos de ustedes conocen la historia de la nave Titanic. En esos días se decía que esa era la nave que nada ni nadie podía destruir. Bueno, todos conocemos bien la historia. Y saben, cuando esa nave chocó con esa roca de hielo, cuando esa nave empieza a hundirse, habían muchos sobre esa nave que estuvieron en negación. Ellos no quisieron escuchar las advertencias. Ellos prefirieron creer en su mente que no había nada mal que estaba ocurriendo. Miren, es lo que queremos nosotros prevenir. Y si nosotros queremos sobrevivir en estos tiempos, si queremos triunfar en medio de esta cultura, nosotros tenemos que ver las cosas como son. Esto requiere tener una conciencia situacional. ¿Y saben lo que requiere eso? Sabiduría de lo alto. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nunca ha habido en la historia un tiempo donde hay una escasez de sabiduría. Y no es que la sabiduría no esté disponible o no sea accesible. Como acabamos de leer aquí, es cuestión de buscarla de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de buscar la sabiduría de Dios? Cuando nosotros dejamos de vivir por esa sabiduría. Cuando el pueblo rechaza el conocimiento del Dios verdadero. Bueno, Romanos capítulo 1 nos dice que Dios los va a enviar a la oscuridad. Mírenlo, escuchen las palabras del Señor aquí en Isaías 5:20. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es precisamente en esos tiempos que nosotros estamos viviendo. Por eso necesitamos sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adquirir esta conciencia situacional? Bueno, comienza entendiendo en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué hora es? Ahora, si alguien te pregunta en qué tiempo estamos, quizás tú dirás, bueno, estamos en el tiempo del almuerzo, hay que ir a comer. Pero no me refiero a eso.
Miren, escuchen las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero notar dos frases en este verso. Los postreros días. ¿Cómo sabemos que ya estamos en los postreros días? Bueno, los postreros días comenzaron el momento que Jesús ascendió al cielo siguiendo su resurrección. Y en ese momento el cronómetro empezó la cuenta regresiva de acuerdo a su regreso. Algunos dirán, bueno, ¿qué no Pedro predicó que Jesús vendría pronto y eso fue hace 2000 años? Y la respuesta es sí, claro que sí. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Que ahora estamos 2000 años más cerca al regreso de Cristo. Por eso no se necesita un título universitario para determinar que ya estamos en esos postreros días. Cada segundo que pasa nos mueve más y más cerca al regreso de Cristo. Ahora, la segunda frase que vemos en este versículo es la frase peligrosos. La palabra griega traducida a peligroso aparece solamente una otra vez en el Nuevo Testamento, en Mateo 8:28, cuando se usa para describir a dos personas que estaban poseídas por demonios que no podían ser restringidos. Eran personas violentas, personas peligrosas. Y la palabra aquí quiere decir sin restricción moral. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, lo que le está escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo 3:1 es que en los días postreros, estos días serán un tiempo sin restricción moral. Y es por eso que nosotros necesitamos esta conciencia situacional. Billy Graham, el gran evangelista Billy Graham, una vez dijo que si quieres entender lo que está ocurriendo en el mundo, necesitas tener el periódico en una mano y tu Biblia en la otra mano. Dice, porque el periódico te va a decir lo que está ocurriendo en el mundo, pero la Biblia te va a decir lo que significa. Y si nosotros queremos adquirir conciencia situacional, nosotros necesitamos entender el mundo, necesitamos entender los tiempos. Y hay un gran modelo que encontramos en un versículo no muy conocido en el Antiguo Testamento, en 1 de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, aquí encontramos un gran modelo. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. El noveno hijo, el hijo número 9 de Jacob fue Isaacar. Y antes de morir Jacob, él pronunció una bendición sobre cada uno de sus hijos. Y cuando se acercó a Isaacar, Jacob le dijo a Isaacar que él iba a ser un burro fuerte, un buey fuerte. Ahora, si tu papá te llama burro, no es algo bueno, no es un complemento. Pero en los tiempos de Jacob y de Isaacar, ese sí fue un complemento. Eso era algo bueno, era una bendición. Pero también Jacob le dijo a Isaacar que él iba a encontrar descanso en una tierra agradable. Y muchos años después, cuando leemos en la Biblia cómo fue que fue dividida la tierra prometida entre los 12 hijos, las 12 tribus, leemos que los hijos de Isaacar se les dio una tierra, un terreno fértil entre los ríos de Cisón y del Jordán. Y esta tierra fértil era perfecta para la agricultura. Entonces los hijos de Isaacar se convirtieron en agricultores, en labradores. Y estos hijos aprendieron rápido que para ser un buen agricultor uno tiene que desarrollar sus habilidades en observación, en correlación y aplicación. Para ser un buen labrador uno tiene que estudiar el clima, uno tiene que saber en la temporada, conocer la temporada, saber cuándo es el tiempo correcto para enterrar la semilla, cuándo es el tiempo correcto para plantar y también para cegar. Y estos hijos de Isaacar
desarrollaron habilidades que les ayudó a entender el tiempo preciso. Pero no solamente les ayudó para la agricultura. Los hijos de Isaacar sentían que había un gran malestar en el pueblo de Israel. Y sentían que la única manera que iban a poder vencer ese malestar es dándole a David la oportunidad de expandir su reino. Entonces estos hijos de Isaacar fueron los que ayudaron a David llegar a ser rey sobre todo la tierra de Israel. Y por eso fue no solamente su entendimiento, su conciencia de la cultura que les permitió ayudar. Y por eso nosotros necesitamos entender esto, que si queremos ser eficaces en este mundo, en los ojos de Dios, tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Tenemos que entender los tiempos para que nosotros podamos entender qué debemos hacer. Hay algunas personas que dicen, yo ni veo las noticias, ni leo el periódico, no me llama la atención, ni le pongo atención. Yo solamente oro y leo mi Biblia. Miren, hermanos, hermanas, eso no es espiritual. Eso es ser ignorante. ¿Saben por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, si queremos hacer la diferencia, si queremos que Dios nos use, tenemos que entender lo que está ocurriendo. Tenemos que entender cuáles son los tiempos y usar la Biblia para ayudarnos a entender qué debemos hacer. Mira, si tú tienes hijos o tienes nietos, por ejemplo, ¿estás consciente de su nivel espiritual? ¿Sabes cuál es la condición espiritual de tus hijos, de tus nietos? ¿Platicas con ellos? Los que están casados, ¿conoces la condición espiritual de tu esposa o de tu esposo? ¿Cuál es la condición de tu matrimonio? ¿Estás consciente de las oportunidades que tiene Satanás para atacar tu matrimonio? Miren, nosotros como pastores, por eso tenemos que estar conscientes de la condición espiritual de la iglesia, de la congregación entera. Todo esto es parte de tener esta conciencia situacional. Miren, ¿cómo se adquiere esto? Ya hemos aprendido que es importante adquirir esta conciencia situacional. Ahora, ¿cómo la podemos adquirir? Bueno, en una palabra es sabiduría. Y una definición para la sabiduría es la habilidad de ver la vida del punto de vista de Dios. Viendo la vida de acuerdo al punto de vista de Dios, su perspectiva. Ahora, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? En primer lugar, tenemos que tener la actitud correcta. Salomón, el hombre más sabio quien vivió, dijo en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hebreos 11:6 dice que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener una actitud correcta que nos permite, nos habilita encontrar la sabiduría de Dios. En segundo lugar, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Proverbios 4:5 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo buscamos la sabiduría? Bueno, tenemos que ir detrás de ella. Miren, yo sé que hay muchos lugares, muchos recursos a donde uno puede ir a buscar la sabiduría. Uno no tiene que dejar de salir de su casa para buscar. Hoy en día uno puede subirse a Google y allí en Google puede encontrar lo que le llaman sabiduría entre comillas de mucha gente, filosofías de mucha gente. Pero el único lugar donde vas a encontrar la sabiduría de Dios, la sabiduría verdadera, es en la palabra de Dios. Quiero dejarles un consejo. El libro de Proverbios contiene 31 capítulos. Uno puede leer un proverbio cada día y en un mes uno puede leer el libro entero de Proverbios. Mire, yo te aconsejo, te animo a que leas Proverbios. En ese libro vas a encontrar sabiduría
práctica, pero sabiduría divina que te va a ayudar. Número 2, escucha a aquellos que son sabios. No solamente es buscar sabiduría en la palabra de Dios, pero aprender de aquellos que son sabios, porque ellos también han puesto su mirada en la palabra de Dios. En tercer lugar, hay que pedir sabiduría. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Dios, dame más sabiduría. Dios, por favor, concédeme. Necesito su sabiduría. Si quieres tú adquirir conciencia situacional, necesitas tener la actitud correcta. Necesitas buscar la sabiduría de Dios y, en tercer lugar, tomar acción ya que la encuentres. Ahora recuerda, la primera definición de sabiduría que les ofrecí es ver la vida de acuerdo al punto de vista de Dios. Aquí les voy a dar una segunda definición a lo que es la sabiduría. Y esta es la habilidad de vivir tu vida de acuerdo al plan de Dios. La habilidad de vivir tu vida de acuerdo al plan de Dios. Y es lo que la palabra Jotma literalmente quiere decir. En el Antiguo Testamento era una habilidad. Éxodo 28:3 dice que habla acerca de un grupo de israelitas que se les fue dada una sabiduría para que pudieran ellos coser las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote. Y estas vestiduras tenían requisitos muy específicos, porque esta vestidura del sumo sacerdote que él se vestía, que él se ponía, era simbólico y era un tipo de las cosas que vendrían, todo acerca de Jesús. Entonces, el que estaba cosiendo tenía que seguir, necesitaba sabiduría. Por eso en Éxodo 28:3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora, de aquí nosotros podemos entender que la sabiduría es una habilidad de saber y seguir el plan de Dios para tu vida, en tu matrimonio, con tus amistades, con tus finanzas, en cada área de tu vida. No es solamente algo que uno acumula, sino es que algo sobre el cual nosotros actuamos. Por eso Daniel 11:32 dice, Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Miren, la sabiduría no es algo que uno adquiere un día para siempre. Uno tiene que seguir buscando la sabiduría, porque la necesitamos fresca cada vez y cada día. ¿Cómo la mantenemos? Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:6, el apóstol Pablo nos ofrece algunos consejos. En 1 Tesalonicenses 5:6, Pablo dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En este versículo encontramos 3 mandamientos que nos ayudarán a mantener nuestra conciencia situacional. En primer lugar dice, hay que mantenernos despiertos. Dice, no durmamos. No está diciendo que no duermas físicamente, pero sí nos está diciendo que no camines en la vida como un sonámbulo, que andes por la vida como un sonámbulo, como que no estás alerta. En segundo lugar dice, mantén tu esperanza. Nos dice aquí en el versículo 6 que velemos. En otras palabras, está alerto. Estar alerto no quiere decir que vas a estar despierto, sino que también quiere decir que entiendes las dificultades que están de por venir. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús constantemente nos está recordando que aun cuando las pruebas y las luchas vengan, que hay algo más allá de las luchas y más allá de las pruebas. Encontramos la esperanza de Jesús. Y cuando los tiempos difíciles vengan, podemos nosotros tener la esperanza que el regreso de Cristo está cerca y cerca y cerca. Y Pablo nos está diciendo que para mantener esta conciencia situacional necesitamos mantenernos despiertos, mantener la esperanza. Y en tercer lugar, estar serios. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios, en otras palabras, sé serio, no seas necio.
sé serio en tu entendimiento de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Necesitamos preparar nuestras mentes para acción. Necesitamos estar preparados para la oposición que vamos a enfrentar. Nadie alcanzó la grandeza sin vencer la oposición. Por eso Pablo nos está diciendo aquí, conoce, está consciente de la situación que te rodea. Y por todo esto, nos dice, velad, velad, no duermas, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, hermanas, este mensaje lo necesitamos más que nunca. Vivimos en tiempos difíciles. Y si el cristiano hijo de Dios no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor, no conoce las amenazas, las artimañas del enemigo, ¿cómo vamos a poder defendernos y protegernos? Hermano, hermana, te animo a que adquieras la sabiduría de Dios, que estés consciente de tus alrededores, que estés consciente de tu vida espiritual, pero también de aquellos en tu familia. Y que con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, sepas cómo tú debes actuar y qué es lo que tú debas hacer. Y sabes que si caminas sabiamente de esta manera, Dios te va a bendecir a ti. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría. Ayúdanos, Dios, cada día a acercarnos más a ti y a poner en práctica las verdades que encontramos en tu palabra. Gracias, Dios. Oro por todos aquellos que están pasando por situaciones delicadas, difíciles, que tú los bendigas en gran manera. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Ánimo y adelante, hermanos, hermanas.